al interior de las entidades. Y para esta presentación vamos a tener a Raúl Nava. Raúl pues es especialista de estos temas en la Corporación Financiera Internacional. Entonces démosle un fuerte aplauso para darle introducción a su presentación. Gracias, Raúl. Gracias Camilo. Y bueno, pues un gusto colaborar en estos talleres regionales. Vamos a dar entonces inicio a la conferencia. La idea es poder platicar cuáles son estos retos desde el interior de las organizaciones y cómo, digamos, poder también capitalizar los beneficios que tanto finanzas abiertas como los datos abiertos pueden ofrecer. Entonces, me gustaría iniciar alineando un par de conceptos, ¿no? Para, digamos, buscar hacer, digamos, este aterrizamiento de lo que han platicado mis colegas conferencistas y también, digamos, preparando para lo que sería la exploración de los beneficios y de los retos de finanzas abiertas. Entonces, bueno, pues Open Finance es una tendencia global que, como lo podemos ver en este mapa, que lo realiza una consultora inglesa, va, digamos, definiendo pues cómo se van desarrollando estos paradigmas. El color, digamos que lo que explica es la forma en la cual se aborda el Open Finance. Si ustedes se fijan en el mapa, digamos en color azul oscuro, pues se encuentra en la mayoría de los países. Y aquí es donde digamos que el color azul oscuro representa el impulso del regulador para poder, digamos, generar este orden o esta estructuración, digamos, respecto a cómo se debería realizar el intercambio de datos, ¿no? Normalmente, si el regulador o la autoridad no motiva al intercambio de datos, lo que se ve en los mercados en los cuales ha pasado esto es que el Open Finance, el Open Data se estanca. En algunos casos, y son más de excepción, como Estados Unidos, ¿no? Que lo vemos aquí en color un poco más claro, igual acá en la parte de China, en algunos países también de Asia, hay una cooperación, digamos, desde la industria privada para poder, digamos, promover estos esquemas. Y en la parte de los colores que están en naranja, como lo es la India, hay una colaboración híbrida en donde, digamos, el regulador delega en la industria el desarrollo de estos ecosistemas y la industria, digamos, va proponiendo. Entonces, a final de cuentas, lo importante es que Open Finance se ha vuelto una tendencia global y en parte motivado, digamos, por el cambio de conducta en los consumidores. Vamos a profundizar un poquito más sobre ese cambio de conducta, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta que el Open Finance tiene o se basa en lo que es el intercambio de datos, la idea es que en este sentido el intercambio de datos se da siempre desde la entidad financiera, que es la entidad vigilada o la entidad regulada, hacia terceros, que en este sentido estos terceros no necesariamente son entidades reguladas o vigiladas. Estos terceros pueden, por ejemplo, compañías de telecomunicaciones, proveedoras de servicios de consumo, por ejemplo, pues el pago de la luz, el pago del cable, de algún servicio, pueden ser, por ejemplo, compañías del sector salud, ¿no? Entonces, se va dando, digamos, esta interrelación entre las entidades financieras con las entidades no financieras. Y, pues bueno, digamos, este intercambio de datos genera diferentes casos de uso, diferentes modelos de negocio. Los más comunes, que son los que podemos ver aquí, son, por ejemplo, en la línea de casos de uso relacionados con pagos, ¿no? Toda esta parte transaccional y casos de uso relacionados con la parte de préstamos. Y en la parte de préstamos aquí podemos englobar, por ejemplo, pues préstamos al consumo, microcréditos, préstamos para algún fin específico, préstamos sostenibles, ¿no? Pero también podemos ver, por ejemplo, algunos otros casos de uso relacionados con la industria aseguradora, ¿no? Con los mercados de capitales o inversiones. Por ejemplo, Paola mencionaba sobre los gestores de inversión o los gestores de finanzas personales o los gestores de finanzas empresariales, ¿no? Y también tenemos algunos casos de sustentabilidad. Voy a hacer, digamos, algunos ejemplos, por ejemplo, relacionados con la industria aseguradora. Hoy en día lo que está sucediendo es el Open Finance, este intercambio de datos ayuda a generar eficiencias. Tenemos, por ejemplo, la historia de un cliente que tiene una póliza de seguro de gastos médicos, tiene una emergencia y en el escenario tradicional lo que sucede es que pues, el beneficiario acude al hospital, va, digamos, con el representante de la aseguradora y entonces pues, se realizan una serie de validaciones. Hoy en día, y es un poco curioso, pero por teléfono, manuales, revisando Exceles,
y puede ser que a lo mejor la persona tenga esa emergencia de decir, bueno, o me pasan al hospital o me voy a morir, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo, por ejemplo, con los casos de Open Finance, Open Data, es que llega el beneficiario, el asegurado, se realiza una validación, digamos, de la comprobación de pólizas, de estatus, vía APIs, ¿no? Y esto sucede en tiempo real, y entonces, bueno, la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, pues es que puede ser admitido prácticamente de manera inmediata. Entonces, si nosotros pensamos en este impacto, en estos beneficios que el Open Finance o el Open Data puede traer, por ejemplo, en el caso de la industria de seguros, pues ahí es donde estamos generando ese valor. Relacionado con el tema de sustentabilidad, me parece importante resaltar, la semana pasada, justo el viernes pasado, Banca de las Oportunidades lanzó la iniciativa de finanzas verdes en bebidas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en que hay ciertos casos de uso en donde se puede, por ejemplo, generar financiamiento, digamos, sobre la compra de paneles solares, sobre la compra, digamos, de energías sustentables, y luego, digamos, se hace un monitoreo, porque finalmente esta compra de estos aparatos o de esta infraestructura genera información, y esa información pues nos lleva a la medición, por ejemplo, de temas de sustentabilidad, huella de carbono, reducción de energía. Entonces, nuevamente estamos utilizando los datos, ¿no?, que en este sentido van relacionados con el tema financiero porque están ligados a un préstamo, hacia lo que es el impacto en temas de sustentabilidad. Entonces, digamos que evidentemente pagos, créditos son los casos de uso más comunes, pero pues digamos este uso del Open Finance, Open Data tiene, digamos, para muchos más casos, ¿no? Ahora, otro tema importante es la parte del consentimiento del cliente. Ya lo preguntaban, digamos, cómo redunda o, digamos, cómo puede realizar. Hoy en día, el consentimiento del cliente de manera general se realiza como lo vemos del lado izquierdo. Digamos que el cliente normalmente tiene una pantalla donde dice, bueno, acepto los términos y condiciones y ya, digamos, autoricé, digamos, para que mi información pueda ser consultada. La realidad es que muchas veces, y bueno, me pasa a mí, nunca leemos esa letra chiquita de decir, bueno, y podemos consultar lo que dice aquí en la parte legal. Yo en lo personal nunca lo leo, simplemente le doy clic y avanzo. Sin embargo, lo que detrás de esta leyenda, digamos, puede desarrollar, a lo mejor yo podría decir, bueno, es que mi información puede ser utilizada para la venta a una cuarta parte, y esa cuarta parte podría ser, pues, quien ustedes se pueden imaginar, a lo mejor una empresa de venta de viajes de turismo y de repente recibo una llamada porque me están ofreciendo un vuelo, un crucero, ¿no? Y me pregunto, bueno, ¿y cómo consiguieron mis datos? Porque probablemente le di clic aquí y nunca leí, ¿no? Puede ser que mis datos pues sean, digamos, transferidos también a quintas partes. Entonces, a final de cuentas, digamos que si en el fondo el concepto de consentimiento funciona, ¿no?, la realidad es que necesitamos más transparencia aquí. Entonces, en función de ello, digamos que la superintendencia, la URF, ha estado desarrollando cuáles podrían ser, digamos, los procesos de gestión de consentimiento de una manera, digamos, como mucho más estandarizada, que lleve a mejores prácticas. Entonces, lo que hoy en día dice la circular 004 es cómo se puede, digamos, gestionar este consentimiento del cliente a partir del cual el usuario, primero, tenga esa conciencia de que, digamos, su información va a ser utilizada con fines de proporcionar un servicio financiero. Eso es algo importante. Y por otro lado, digamos que el consentimiento pueda ser actualizado, pueda ser, digamos, revocado, o sea que a lo mejor si ya no me gustó, pues lo pueda eliminar, pueda ser, digamos, revisado en cualquier momento y que yo pueda, digamos, dar la autorización para la información que quiero autorizar, ¿no?, como tal. Entonces, esto es algo súper importante porque hablábamos de los casos de uso, hablábamos del intercambio de datos. Sin embargo, si el cliente, si el usuario no da su consentimiento, entonces no hay Open Finance como tal. Digamos que ahí se detiene, se para y bueno, digamos que hay un reto ahora del otro lado de decir, bueno, como entidad financiera o digamos como tercero que estoy, digamos, desarrollando un caso de uso de finanzas abiertas, la pregunta sería es, ¿cómo educo al cliente para que, digamos, pueda obtener su consentimiento? Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Bueno, platicábamos de que los sistemas cerrados, en donde el cliente interactúa con su entidad financiera, digamos, de una manera tradicional, y esto puede ser la visita
una sucursal, puede ser a través de una aplicación móvil, puede ser a través de banca por internet, ¿no? Consultando el portal pues del banco, de la cooperativa. Digamos, esto se va transformando a un sistema abierto. Y el sistema abierto precisamente tiene que ver con lo que les comentaba sobre los cambios de comportamiento del consumidor financiero, principalmente, digamos, en las generaciones más jóvenes, digamos, en las generaciones no tan jóvenes, pues por ejemplo el cliente puede interactuar con una compañía de telecomunicaciones y a partir, por ejemplo, de la aplicación de Claro, vamos a poner el ejemplo, pues acceder al financiamiento de un celular, de un teléfono móvil. Entonces, lo que está pasando aquí es que Claro, digamos, gestiona la relación con el cliente y digamos que por atrás debe existir el respaldo de una entidad financiera que está haciendo la validación de riesgo, que está, digamos, proporcionando el fondeo y que está, digamos, gestionando todo el proceso de crédito. Es decir, por ejemplo, la parte de la cobranza, la parte del desembolso. Entonces, detrás del otorgamiento de crédito hay servicios de pago, hay servicios de cobranza y finalmente, bueno, pues el usuario interactúa desde la aplicación del proveedor de telecomunicaciones. Podemos también pensar en proveedores, como les mencionaba, de servicios, retailers, por ejemplo, en ecosistemas de e-commerce. Entonces, a final de cuentas, el usuario interactúa, digamos, dentro de un ecosistema y al final, digamos, va a necesitar algún tipo de financiero. Principalmente son los pagos, ¿no? Porque obviamente se paga por ese producto o ese servicio. En segundo lugar, los créditos, pero también podemos encontrar algún otro tipo de oferta, como por ejemplo podría ser la parte de seguros como tal. Entonces, digamos que el servicio financiero se va abriendo y se va desestructurando para crear ecosistemas abiertos. Ahora, si tenemos entonces en cuenta estos dos conceptos, bueno, y el tercero, el primero es intercambio de datos, el segundo son ecosistemas abiertos y el tercero es el consentimiento del cliente, ¿cuáles son, digamos, estos modelos de negocio que se pueden crear a través, digamos, de los ecosistemas abiertos o de los ecosistemas basados en Open Finance, Open Data? Bueno, en la parte izquierda inferior tenemos el modelo tradicional, que básicamente es la entidad financiera distribuyendo sus productos en sus canales, pero, por ejemplo, podría darse el caso en donde la entidad financiera actúe como un fabricante, es decir, que los productos de la entidad financiera se distribuyan en canales de terceros. Y ya platicábamos, por ejemplo, del caso de la empresa de telecomunicaciones, puede ser, digamos, que Claro, pues gestiona la relación directamente con el cliente diciendo que es un producto de crédito de Claro, estaríamos hablando de un banking as a service, en donde Claro siempre está dando la cara al cliente, pero por atrás hay una infraestructura, hay una tecnología, hay una licencia bancaria, ¿no? Pero también podría ser que, y menciono el caso de Tuya, en donde dice, bueno, Tuya hace una alianza con Éxito y entonces es la tarjeta de crédito de Tuya distribuyéndose en el canal de Aléxito como tal, ¿no? Entonces, básicamente entre lo que es el fabricante y el banking as a service, pues hay una similitud, digamos, muy cercana. La diferencia es que en la parte de fabricante, la marca de la entidad financiera se va mostrando, ¿no? Como tal, sigue siendo Tuya, por ejemplo, y en el caso de banking as a service, se muestra, digamos, la marca, la licencia del tercero proveedor de servicios, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, también del modelo distribuidor, en donde yo, por ejemplo, como entidad financiera, podría distribuir productos de esos terceros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como entidad financiera, en lugar de pensar en desarrollar un producto de seguros, porque a lo mejor no tengo la expertise, no he desarrollado ese mercado, pero me interesa desarrollar ese mercado, yo podría, por ejemplo, hacer alguna alianza con alguna compañía aseguradora y a partir de ahí integrar ese producto en mis canales, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día esto es una realidad, esto es algo que se hace, de repente se dan los casos de la compañía aseguradora que tiene, digamos, una marca blanca, digamos un plain vanilla en un producto, lo distribuye a través de una entidad financiera, la entidad financiera le agrega esa capa de valor y, bueno, finalmente, pues la oferta hacia el cliente resulta ser atractiva. Entonces, esto normalmente cuando hablamos de modelo de negocios va enfocado de la entidad financiera hacia afuera, pero también del lado derecho podemos ver el caso en donde las entidades financieras pueden aprovechar
todo este procesamiento de datos para generar eficiencias internas, para generar lo que mencionábamos, mejora de experiencia del cliente, para generar, por ejemplo, reducciones en costos, en procesos. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo, digamos, estos esquemas de Open Finance se van desarrollando. Si nosotros comenzamos a ver desde la parte de la derecha, ¿no?, que sería, digamos, toda esta dimensión, vamos a hablar sobre lo que sería la agregación y el enriquecimiento de datos. Entonces, esto es un proceso más o menos que conlleva 3 pasos. Primero, identificar cuáles son las entidades financieras que proporcionan información. Actualmente, digamos, solamente algunos bancos tienen esa facilidad y la razón es porque precisamente conforme va madurando el ecosistema de Open Finance, Open Data en Colombia, bueno, pues vamos a poder ver, por ejemplo, mayor estandarización, mayor disponibilidad. Hoy en día la realidad es que la información sí se puede acceder, pero normalmente es a través de screen scraping como tal. Además de además de la información financiera, podemos también consumir información no financiera. Y aquí es, digamos, donde precisamente toda esta parte de agregar datos, enriquecer datos, retoma ese valor, porque yo puedo ser, digamos, una entidad financiera que normalmente pues tengo ese respaldo con las consultas al buró de crédito y sé que de entrada, bueno, voy a encontrar ahí a los clientes que pues tienen un comportamiento positivo en el tema de pago de créditos o un comportamiento no tan positivo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, llegar a mucho más consumidores, probablemente los consumidores a los que yo quiero llegar no necesariamente van a tener información, digamos, en el buró de crédito. Entonces, yo podría, por ejemplo, acceder a información de la DIAN, ¿no?, para consumir datos de las facturas que se están transaccionando. Podría, digamos, acceder a información de wallets o de billeteras, ¿no?, para poder, digamos, identificar comportamiento de pago. Podría acceder a información de identidad o de KYC, ¿no? Y entonces, al final, voy, digamos, a definir cuál es la información que para mí me puede agregar valor. Esto requiere de un análisis, digamos, a detalle, y a partir de ahí empezar, digamos, a construir, a actualizar mis modelos basados en los cuales pues yo estoy, digamos, realizando una evaluación de riesgo, una validación de identidad, patrones de fraude, ¿no?, como tal. Hoy en día, digamos, ¿quién está consumiendo esta información? Es decir, ¿quién está ya agregando, enriqueciendo este tipo de información y de datos? Bueno, tenemos de entrada jugadores naturales como pueden ser empresas basadas en tecnología como NUM, como Mercado Libre, como Rappi, lo escuchábamos por ejemplo con Oscar en la mañana, ¿no?, que en ese sentido nos platicaba cuál es, digamos, cierto detalle de ese proceso, pero también, digamos, lo realizan algunas entidades tradicionales, ¿no? En el caso de Santander, en el caso de Mastercard y también de Visa, la importancia, por ejemplo, para estas compañías de consumir esta información es para precisamente validar, actualizar y fortalecer, digamos, patrones de detección de fraude. Entonces, hoy en día, digamos, la información que nosotros vamos generando como consumidores financieros y la utilidad que esta tiene, pues la realidad es que si se agrega y se enriquece de una forma, digamos, correcta, eficiente, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que platicaba, esta información se utiliza para los casos de originación de crédito, de detección de fraude, conciliación de cuentas, finanzas personales, analítica y scoring y KYC. Entonces, esto es normalmente desde las eficiencias que la entidad puede generar para poder, digamos, llegar a más clientes, servir mejor a los clientes, generar eficiencias, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el enfoque de productos, que ya veíamos un poco los ejemplos de la parte del modelo fabricante o del modelo distribuidor, tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Mi Banco, ¿no?, haciendo alianza con Tiva para que, digamos, Mi Banco pueda ofrecer servicios de inversión, servicios de acceso a mercado de capitales. O podría ser, digamos, que Tiva, que es digamos, la entidad que realiza o que ofrece estos servicios de acceso a mercado de capitales, pudiera también ofrecer, digamos, productos de banca tradicional que van llegando de Mi Banco. Si vemos aquí en el fabricante, lo que les platicaba es que las dos marcas son visibles como tal. En el caso de Perú, por ejemplo, Rappi hizo una alianza con Interbank y entonces Rappi ofrece los servicios financieros con el soporte de Interbank. Sin embargo, aquí en el Banking as a Service
hay un branding de lo que sería la tarjeta de Aléxito. Aquí le seguimos poniendo tuya, pero bueno, finalmente la experiencia de lo que es la tarjeta es, digamos, de almacenes Aléxito. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es una wallet, que es Te Paga, ocupa los servicios de infraestructura, los servicios de licencia del banco Coop Central. Ha sido muy interesante porque normalmente Coop Central es un banco que atiende, digamos, el segmento de cooperativas. Sin embargo, digamos, hoy en día los mayores clientes de Coop Central son fintechs. ¿Cuál podría ser la razón? La razón es que, por ejemplo, Te Paga lo que ha hecho es enfocarse en obtener una licencia de entidad de pagos, ¿no? Como tal, es una entidad vigilada, pero, digamos, en lugar de preocuparse por desarrollar toda la infraestructura tecnológica, decía una vez que tengo que poner servidores, tener los controles en la nube, la parte de encriptación, manejo de datos, la certificación de PCI, ¿no? Lo que hace Te Paga es, bueno, va con Coop Central le provee los servicios y entonces, bueno, pueden, digamos, salir a mercado de una forma mucho más rápida. Y algo también importante, además de la facilidad, es el tema de costos. Si Te Paga fuera directamente con Visa o Mastercard, la licencia puede costar $1.000.000. La realidad es que Te Paga como fintech, pues es una empresa tecnológica, una empresa pequeña, no tendría ese $1.000.000. Sin embargo, Coop Central le proporciona el servicio de BIN Sponsorship y entonces puede acceder, digamos, a un conjunto de bienes de la licencia madre de Coop Central y con ello, bueno, emitir las tarjetas que necesite sin pagar el costo completo de licencia. Entonces, obviamente, pues digamos que en este entorno de competencia, pues la realidad es que el Banking as a Service se vuelve como un modelo muy, muy potente. Hay algunas excepciones, digamos que bancos totalmente digitales como Lulo Bank, pues la realidad es que detrás hay un capital importante, hay una licencia, hay un desarrollo propio tecnológico, pero la realidad es que estas son excepciones. Normalmente el despliegue de servicios financieros digitales se hace a través de modelos de Banking as a Service. Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, también del modelo distribuidor, donde Bancolombia tiene el marketplace de Tu360 y en este sentido, bueno, lo que hace es que Bancolombia a través del portal Tu360 agrupa, digamos, a diferentes merchants que pueden, digamos, ofrecer diferentes productos o servicios y en este sentido, digamos, cuando el cliente va a pagar, tiene dos opciones, pagar, digamos, con algún producto de Bancolombia o pagar con algún producto de otra entidad financiera, pero también Bancolombia está, digamos, atento para ofrecer un crédito al consumo y a partir de ahí, bueno, poder asegurar, poder generar la transacción. Entonces, bueno, en este sentido, digamos que Bancolombia en este marketplace no es la entidad financiera tradicional que te dice, bueno, te ofrezco una cuenta corriente, un servicio de pago, un crédito, sino que Bancolombia dice, entra a mi portal, como si fuera, digamos, un símil de lo que podría ser un Amazon, un Mercado Libre, accede, digamos, a la oferta que tengo y en el momento que necesites el servicio financiero, ahí voy a estar yo detrás, ¿no? Entonces, digamos, sería un ejemplo del modelo distribuidor. Ahora, pasando a la segunda parte, digamos, de la charla, ¿cuáles son los beneficios y los retos de Open Finance? Que en este sentido, digamos, normalmente las entidades van visualizando o van identificando. Vamos a hablar desde tres capas. La primera es el usuario final. Para lo que es el consumidor financiero, bueno, hablando de beneficios, podemos pensar en la personalización de lo que es el producto o servicio. Digamos, podemos también pensar en mayor transparencia, mayor acceso. Si retomamos el ejemplo que platicaba sobre lo que es el crédito utilizando datos alternativos, bueno, pues ahí estaría yo llegando, digamos, a más potenciales clientes. Los retos, digamos, desde el lado del consumidor radican, por ejemplo, en lo que es la protección de datos, ¿no? Que el usuario en algunos casos se puede sentir esa desconfianza de que toda la vida le han dicho, bueno, pues no compartas tu información, no compartas tus claves, asegúrate de que cambies tu password cada 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente con esa cultura, la naturalidad es que pueda existir cierta desconfianza del usuario para poder, digamos, dar el consentimiento. Pero, digamos, en contraparte, pues el objetivo es cómo puedo yo llegar al consumidor
para generar esta educación y asegurar que la información se está intercambiando de una manera segura. Y algo importante es que, dado el marco regulatorio que hoy existe en Colombia, precisamente parte de los objetivos es garantizar que esa información se pueda transferir de manera segura. El Open Finance, el Open Data existía ya en Colombia desde hace unos 10 años, ¿no? Y normalmente quienes empiezan de manera pionera son las grandes entidades financieras, pero bueno, antes de la regulación la pregunta era, bueno, ¿y esto es legal, no es legal, se puede, no se puede? Paola preguntaba, bueno, ¿en dónde va la innovación? ¿Del lado del regulador o del lado de la entidad financiera? Normalmente es del lado de la entidad financiera, entonces, bueno, esto ya existía. Sin embargo, a partir del marco regulatorio, hoy se puede decir que pues todo este contexto, ¿no?, que va organizando, va ordenando el intercambio de datos es seguro o se puede realizar dentro de un marco seguro. Tenemos a los terceros, que son estos famosos pues terceros proveedores de servicio o third party providers, en donde los beneficios es que, bueno, pues ellos pueden escalar de manera rápida, de manera importante su modelo de negocio, ¿no? Pueden, digamos, conectarse con diferentes ecosistemas. Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes, digamos, milestones, de las grandes ganancias es cómo puedo atender a mis nichos de mercado, ¿no? Es decir, podemos tener una wallet y esa wallet pues se espera que se comporte como lo hace una wallet, que haga transacciones, que confirme, que mande avisos, que guarde, digamos, los fondos de manera electrónica, pero si esa wallet la adaptamos para servir, digamos, a un nicho que puede ser el nicho de gamers, ¿no?, que puede ser el nicho de pymes, que puede ser, digamos, el nicho de poblaciones subatendidas, entonces ahí es donde, por ejemplo, se pueden capitalizar estas alianzas y, digamos, este marco de provisión de servicios, ¿no?, de manera más personalizada. Los retos que normalmente enfrentan los TPPs, pues, son acerca de los estándares, ¿no? La información hoy en día, al consumirse por screen scraping, normalmente no está estandarizada. Quien la estandariza son los agregadores de datos, ¿no?, que veíamos algunos ejemplos de agregadores de datos, pero bueno, digamos, se va avanzando poco a poco en ello, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el registro, que hoy en día la regulación marca lineamientos mínimos que los terceros deben de cumplir para poder, digamos, acceder al consumo de esa información. Entonces, digamos que en este sentido, esto en algún momento se puede volver un reto, porque la pregunta es, si la entidad financiera que está regulada y que durante años ha cumplido, digamos, controles, por ejemplo, de aseguramiento de información, ¿cuál debería de ser el nivel de cumplimiento de un tercero que va a manejar ese tipo de información financiera, pero que no necesariamente está regulado? Entonces, bueno, en algunos casos esto puede, digamos, ser relativamente costoso, ¿no? Y bueno, obviamente para las entidades financieras, pues podemos hablar de retos y beneficios, que de hecho ahora los vamos a profundizar, pero me gustaría, digamos, hacerles a ustedes la pregunta. ¿Alguien quisiera comentar, ya sea, digamos, desde el pilar de los beneficios o desde el pilar de los retos, cuáles son los que más les resuenan? ¿Alguien que quisiera comentar? Anímense, a ver, alguien que quisiera mencionar. Seguridad de la información. O sea que la entidad financiera, al estar dando información a terceros, ¿cómo asegurar que se ha realizado de una manera consistente y segura, ¿no? Estoy de acuerdo. Por ahí recuerdo que mencionaban también el valor de los datos. Se pueden consumir muchos datos, pero bueno, ¿cuál sería, digamos, ese valor real, ¿no?, como tal? Entonces, bueno, sí, o sea, el tema de seguridad de la información es algo de lo más importante. Vamos ahora a profundizar sobre este tema de retos y beneficios, pero antes de ello lo que me gustaría platicarles es que normalmente cuando hablamos de ecosistemas abiertos siempre hay como dos partes. Por un lado, desde lo que es el elemento interno, es decir, como organización, ¿qué puedo, digamos, desarrollar, qué puedo fortalecer, qué puedo acelerar? Y la parte externa, que son los facilitadores de ecosistema, ¿no? Entonces, yo empiezo por preguntarme, bueno, quisiera desarrollar alguna estrategia de finanzas abiertas,
yo quisiera, digamos, implementar algún producto de finanzas abiertas, ¿qué es lo que debería tomar en cuenta? Normalmente son, digamos, 4 dimensiones. Tengo que tener, digamos, un modelo de negocio, porque finalmente si estoy, digamos, designando y alocando recursos físicos y materiales, ¿no?, para el tema de mi caso de uso, que pueda ser un crédito, una solución de pago, entonces necesito, bueno, tener esa estrategia de negocio. ¿Cómo lo voy a monetizar, no? Y bueno, a partir de ahí necesito redefinir o hacer ciertas actualizaciones en mi modelo operativo, ¿no? De decir, bueno, cómo en el día a día ese consumo de información que estoy realizando, pues puedo garantizar que esto ya sea parte, digamos, de la cultura organizacional, ¿no? La parte de tecnología, y recuerdo también que alguien mencionaba sobre el tema de inversión, lo cual sería un reto, pues qué necesito, qué infraestructura necesito, qué componentes y qué servicios para poder, digamos, desplegar estos modelos de finanzas abiertas. Y lo que es la parte de legal y cumplimiento, ¿no?, que hay obligaciones a las cuales las entidades hoy en día pues están alineadas para precisamente garantizar que el ecosistema sea seguro, ¿no?, como tal. Y del lado derecho tenemos a los facilitadores de ecosistema, que en este sentido aquí, digamos, son diferentes variables, por ejemplo, la parte de servicios públicos de infraestructuras, es decir, hoy en día la realidad es que la entidad no necesariamente tiene que hacer la inversión por sí misma, sino que hay algunos proveedores que pueden ser facilitadores para que los costos de inversión se reduzcan de manera importante, ¿no? Tenemos la parte de educación financiera con enfoque en finanzas y datos abiertos, y aquí tiene que ver, por ejemplo, tema de consentimiento del cliente, tema de beneficios, digamos, tema de manejo de información, ¿no? La parte de identidad digital, interoperabilidad, que tiene que ver con la forma en la cual se estandariza la información para que sea la misma, digamos, en todo el sector financiero, y la parte de regulación de Open Finance u Open Data. En este sentido, digamos, aquí he puesto como algunos indicadores que son, digamos, relacionados a Colombia, pero si bien, digamos, por ejemplo, los colores amarillos quiere decir que hay avances, se están dando algunos logros, y la parte roja es decir que no hay tal vez mucho avance, la realidad es que ningún país, ni siquiera si podemos pensar en el país más avanzado, en un Reino Unido, en un Brasil, la realidad es que ningún país tiene todos estos en verde. Por lo tanto, digamos que el desarrollo de un ecosistema de Open Finance normalmente siempre surge desde las fortalezas de la entidad financiera, y obviamente se van dando adaptaciones, digamos, hacia afuera respecto a cómo se van manejando los retos, ¿no? Si yo ya tengo mi modelo de finanzas abiertas y estoy probando un crédito tal vez a través de algún tercero, o estoy consumiendo ya información para poder, digamos, evaluar mejor a mis clientes, pero me topo con que el cliente no me va a dar su consentimiento, bueno, es algo que voy a identificar paulatinamente y es algo que en su momento necesitaré, digamos, abordar y necesitaré resolver, ¿no?, como tal. Pero bueno, digamos que siempre la madurez de lo que es el ecosistema de finanzas abiertas, al menos pues hoy en día se va dando paso a paso, y como les menciono, ningún país tiene todo esto en verdad. Entonces, esto es algo común porque, bueno, pues son ecosistemas que a lo mejor en países, los que son pioneros, que empezaron hace tal vez 10 años, pues todavía tienen hoy retos, y que estos retos se van resolviendo poco a poco, ¿no? Si capitalizamos o si aterrizamos respecto al tema de beneficios para las entidades financieras, pues se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio que en su momento pueda yo monetizar y pueda yo generar ese ingreso, digamos, en mi hoja de balance de Profit and Loss, ¿no? Mayor personalización de productos y servicios, acceso a nuevos clientes, mayor innovación, ¿no? Y en la parte de retos, pues tengo yo cómo defino la estrategia, cómo empiezo, ¿no? Y luego de ahí cómo monetizo, porque la lógica podría ser, si yo ya desarrollé mi producto API, ¿no?, y voy a distribuir ese producto API a un tercero, la lógica me diría, bueno, yo voy a monetizar por cada llamada que hagan a mi API, ¿no? Y entonces ya con eso voy generando pues ingresos, y pues necesito un volumen para poder, digamos, realmente capitalizarlo, y al final voy a llegar a números verdes, ¿no? La realidad es que normalmente las APIs en la monetización no se cobran por las llamadas que se hacen, sino que en este sentido, si hablamos, y depende del producto, si yo hablo de un producto de crédito, pues normalmente capitalizo o monetizo
hasta que coloco el crédito como tal. Y a partir de ahí, digamos, hay lo que se conoce como un short revenue, en donde la ganancia la distribuyo, digamos, entre el tercero y, digamos, la otra parte va para mí como entidad financiera, ¿no? Pero obviamente si ya coloqué un crédito, pues en el seguimiento del ciclo del crédito, pues ahí estaré ganando en intereses, estaré ganando, digamos, en algunas comisiones probablemente, ¿no? Como tal. Entonces, digamos que esto se vuelve también un reto importante. Falta de estándares que ya lo mencionábamos, gestión del consentimiento, inversión en plataformas, la experiencia de usuario es importante, ¿no? Y bueno, los retos que ahora justo comentamos. Entonces, identificando esto, una de las preguntas importantes sería, ¿cómo podría empezar? ¿No? Es decir, ¿cuál sería mi día cero a partir del cual, digamos, yo puedo empezar a pensar, digamos, en estos modelos de finanzas abiertas? Les mencionaba o les mostraba en estas láminas, ¿no? Los elementos internos que al final de cuentas se vuelven como los pilares, ¿no?, de mi estrategia de finanzas abiertas. Y estos pilares, si nosotros los ordenamos, digamos, en este marco de capacidades de finanzas abiertas, pues voy a tener que la estrategia y modelo de negocios se parte en lo que es el tema de producto, cuál va a ser mi primer caso de uso, ¿no? Se parte en terceros, con qué voy a generar esas alianzas, y se parte, digamos, en monetización, cómo voy a estar generando los ingresos. Si yo parto, por ejemplo, el tema de tecnología, pues voy a tener las variables de tecnología e infraestructura, mi modelo de desarrollo de APIs, temas de seguridad de la información, que ya lo mencionábamos. Entonces, puedo yo, digamos, empezar a generar algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuál es mi rol en los ecosistemas de finanzas abiertas? Quiero empezar a consumir información, y sé que al consumir información, pues voy a empezar a generar este enriquecimiento, esta agregación, estas eficiencias. Quiero exponer productos o quiero exponer información, lo cual necesariamente me va a llevar a construir APIs como tal, o quiero consumir y exponer, las dos cosas, ¿no? Entonces, digamos que necesito identificar mi rol en los ecosistemas. La segunda pregunta es cómo monetizo, es decir, cómo esto se puede volver un modelo de negocio, ¿no? Otra de las preguntas, ¿cómo obtengo y administro el consentimiento del cliente, ¿no? ¿Cómo gestiono la relación con los aliados? Es decir, si yo voy a involucrar una relación con un tercero, pues ¿qué necesito, digamos, definir en esa relación de convivencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entran factores, si se acerca a mí un aliado que realiza pagos para casinos, ¿no? Lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Mi board, mi consejo me va a permitir, ¿no?, proveer servicio de pago a un casino, pues digamos es algo que tengo que resolver, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que voy a adoptar para desarrollar las APIs? ¿Cuáles son las capacidades internas que necesito desarrollar? ¿Cómo voy a hacer mi oferta de valor? Si lo vemos, por ejemplo, aquí en la parte de modelo operativo, hay una subdimensión de gobernanza y talento, que también aquí tiene que ver con cómo voy a gestionar los esfuerzos de finanzas abiertas. Si necesito crear, digamos, una área centralizada, y a partir de esta área centralizada, pues desarrollar mis proyectos de Open Finance, o si yo, por ejemplo, le doy facultades, digamos, a mis product owners de crédito, al product owner de pagos, y a partir de ahí, por ejemplo, voy desarrollando iniciativas individuales. Entonces también es una de las grandes preguntas, ¿cómo me organizo internamente para participar en temas abiertos? Hablando sobre el tema de la interoperabilidad, digamos, podría surgir la pregunta, ¿me tendría que esperar hasta que esté la regulación y hasta que ya esté un estándar que, por ejemplo, la superintendencia diga, bueno, de esta manera se van a intercambiar datos y así va a ser, digamos, todo el proceso? La respuesta es que no. Digamos que hoy en día la operación se realiza, como lo vemos, de la parte izquierda. Cada entidad financiera pues tiene sus propias reglas de negocio, tiene su formato de datos propio, tiene fuentes de datos diferentes, ¿no?, como tal, pero afortunadamente hoy en día se puede hablar de una operación semi-estandarizada. Digamos que hay agregadores como Joint, como Mareigua, como Finerio, ¿no? Más adelante vamos a escuchar a Joint, pero en este sentido los agregadores lo que facilitan es precisamente que la construcción de la carretera de información pueda ser de manera semiestandarizada. Lo que quiere decir es que si yo pienso, por ejemplo, en acceder a la información de la vivienda, si yo pienso en acceder a la información de BBVA, de Bancolombia,
de los bancos del Grupo Aval, lo puedo hacer de una manera relativamente estandarizada y yo como entidad financiera no necesito gastar, digamos, recursos en crear esas carreteras de la información que sean estandarizadas. Simplemente pues me acerco al agregador, digamos que identifico qué información, cuál es la oferta del agregador, vinculo y entonces puedo empezar a consumir la información como tal. Entonces, esto resuelve de una manera importante el tema de estándares e interoperabilidad, ¿no? Tema de recabar el consentimiento, bueno, sé que hoy en día lo puedo seguir haciendo de esta manera, que es una manera sencilla, pero necesito prepararme, digamos, para poder cumplir en su momento con la obligación regulatoria. Esto quiere decir que la circular 004 ya define, digamos, cómo debo de recabar el consentimiento, qué necesito preguntar, qué necesito, digamos, exponer o comunicar relacionado con ese tercero, para qué voy a utilizar esta información. Necesito también en su momento desarrollar un módulo, digamos, de consentimiento en donde el usuario pueda acceder y a partir de ese módulo pueda calificar sus consentimientos, actualizándolos, revocándolos, gestionándolos, ¿no? Como tal. Entonces, digamos que ya existe una guía, digamos, el reto ahora es cómo lo voy a implementar. Es decir, necesito aquí, digamos, una colaboración entre lo que son las áreas de legal, cumplimiento, tecnología, ¿no? Desarrollo para poderlo implementar, ¿no? Respecto al tema de infraestructura tecnológica, ¿cuáles son, digamos, las formas de implementar Open Finance? Principalmente se identifican 3 formas de implementación. La primera es, tenemos el caso de que cada banco implementa sus propias APIs y su propia infraestructura. Esto es, digamos, normal en las grandes entidades en donde ellos en algún momento dijeron, bueno, yo les mencionaba, ¿no? Open Finance existe hace 10 años. Hace 10 años, ¿cuáles eran los vendors? Pues estaba un IBM, estaba un MuleSoft, productos que cuestan 200, 300 mil dólares, ¿no? Y pues bueno, estas entidades en algún momento compraron estas suites, ¿no? Los API Managers y están, digamos, operando como tal. Esta, digamos, es la opción normalmente más costosa. Pero hoy en día la forma, digamos, que se podría decir moderna de implementar el Open Finance es, yo puedo, digamos, ocupar los servicios de un API Market Hub, ¿no? Y a partir de ahí contratar ciertos servicios, por ejemplo, de certificación de terceros, digamos, el proveedor que me pueda, digamos, dar esa capacidad de exponer APIs. No necesito comprar estos productos caros que siguen existiendo, ¿no? Probablemente la realidad es que sí hayan bajado de precio porque cada vez, digamos, estas nuevas implementaciones van disminuyendo, pero bueno, no necesito gastar esa inversión y me puedo acercar, digamos, a un API Market Hub y entonces ocupar diferentes servicios. Y tenemos también el modelo híbrido, en donde en el modelo híbrido pues está, digamos, el API Market Hub disponible, pero digamos que las grandes entidades se conectan, aunque tengan su propia infraestructura, y obviamente las entidades pequeñas, medianas, también se conectan. Y una de las preguntas es, ¿por qué una entidad grande se necesitaría conectar a este modelo híbrido? Pues porque normalmente dentro de alguno de los servicios que puede proporcionar el API Market Hub es que pues hay una gestión de datos. Entonces, para la entidad financiera va a ser interesante tener acceso al consumo de esa información como tal. ¿Cómo se ha resuelto en otros países? Y también esto es algo importante para pensar en perspectiva. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, estas líneas de acción que yo puedo tener? En el caso tanto de Reino Unido como de Brasil, las autoridades reguladoras delegaron, digamos, en entidades externas la implementación del ecosistema de Open Finance. En Inglaterra es el OBI, en Brasil es el Open Finance. Digamos que la ventaja de estos esquemas de implementación es que estas entidades externas centralizan, digamos, la participación de todo lo que es el ecosistema, entidades financieras, no financieras, otras industrias, por ejemplo, del sector salud o del sector energético como tal, y entonces a partir de ahí, digamos, estas entidades actúan como orquestadores, y dentro de esta parte de orquestación se tienen servicios, o más bien se tienen esquemas de gobernanza, pero también se tienen esquemas tecnológicos. Entonces, aquí vemos ejemplos de algunos proveedores, ¿no? Que en este caso, bueno, en su momento implementaron y desplegaron infraestructura de sector
infraestructura de industria para poder, digamos, gestionar mejor lo que es el ecosistema de Open Finance. En el caso de Arabia Saudita, que lo vemos aquí, este es un caso de excepción porque el Banco Central, pues digamos que gestionó un presupuesto y digamos tiene los recursos para poder digamos ser digamos el organizador y ser el operador como tal. Entonces en Arabia Saudita es la misma entidad quien gestiona la regulación, quien opera la regulación con el apoyo de terceros proveedores de tecnología nada más, porque todo lo demás lo hace el Banco Central de Arabia Saudita. Y en el caso de Europa, digamos que no hay una entidad centralizadora, lo que tenemos es diferentes proveedores que en base a la regulación del PSD2, pues han podido implementar diferentes esquemas. La desventaja de lo que se ha visto en Europa es que al no existir un organizador central, pues la forma de implementar la directiva del PSD2 pues se hace personalizada. Entonces tenemos a muchos proveedores, pero también tenemos, a pesar de que ya existe normativa, tenemos una falta de estandarización tecnológica. Entonces esto es un problema que se identificó desde hace un par de años. Hoy en día está la directiva en proceso de la PSD3, ¿no? Y la PSD3 resuelve parte de estos problemas de interoperabilidad como tal, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? En Colombia, digamos que no se podría hablar, digamos, de una entidad centralizadora. Una de las razones es porque no existen las facultades por parte de los reguladores para que así sea. El regulador solamente podría, digamos, tener alcance sobre la entidad vigilada, pero un tercero no es una entidad vigilada. Entonces ahí empieza, digamos, a haber unas limitaciones de alcance, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de la organización que la propia industria está teniendo, la realidad es que las redes de pago están moviendo el ecosistema, lo cual es algo muy positivo porque podríamos pensar en que el API Market Hub pues se puede acceder a través de lo que son las redes de pago. ¿Cuáles son, digamos, algunos de los servicios que proporcionan? Pues la certificación de terceros receptores de datos, de acuerdo a lo que marca la regulación, gestionar a los participantes a través de un directorio. No es un directorio centralizado o único, como lo sucede aquí en Reino Unido o en Brasil. Sin embargo, tener un directorio ayuda, ¿no? Porque facilita mucho esas relaciones de confianza y garantiza el cumplimiento de estándares técnicos, ¿no? Lo que es la circular 004 que define temas de arquitectura, de seguridad como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues está la solución de Credibanco, está la solución de Redeban, está la solución de ACH. Entonces, digamos que en este sentido, para concluir, hoy en día la implementación de Open Finance, Open Data en Colombia es una realidad, ¿no? Poco a poco, digamos, el ecosistema va madurando para poder, digamos, ofrecer opciones o alternativas en temas tecnológicos, en temas de estrategia, ¿no? Y bueno, pues la invitación es para que ustedes, y lo van a desarrollar en los talleres de la tarde, puedan empezar con estas reflexiones si no lo han hecho aún. Algunas entidades ya lo están haciendo, ¿no? Como tal. Y bueno, pues agradecerles por la conferencia, el tiempo del día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Raúl por la presentación y aquí quisiéramos abrir el espacio para ver si tienen alguna pregunta, consulta que quisieran hacerle a Raúl. Hola, buenos días. Simplemente para preguntarte, en todo este proceso de volver una idea, al final concretarla, pues me imagino que hay muchas etapas como nos mostraste, pero hay una etapa que creo yo que es una etapa crucial, que es la certificación de calidad del producto desde todos los ámbitos. Esa parte de certificación de calidad, creo que, pues, de acuerdo con lo que yo conozco, todavía están haciéndola muy manual en las entidades, lo cual retrasa mucho el time to market, y tal como yo estoy viendo, es importante que las compañías, la que salga primero es la que va a imponer el producto y va a ser como el referente a salir. De acuerdo con su experiencia, ahí hay mucha automatización, hay poca, se siguen haciendo la parte de certificación de manera tan manual. Claro, una pregunta muy interesante porque digamos que
La respuesta sería como depende del tipo de entidad. En entidades más tecnológicas van de manera muy rápida, ¿no? Como tal, implícitamente ya han incorporado lo que son estas metodologías ágiles. En las entidades más tradicionales se hace mucho más lento y uno de los factores que hemos identificado, ¿no?, en los proyectos que IFC ha podido implementar con diferentes entidades es que el de un equipo multidisciplinario es importante. Puede ser que a lo mejor producto y tecnología vayan avanzando, lo cual es una simbiosis natural, pero de repente llegan, bueno, y ahora vamos a ver con el área de riesgos. El área de riesgos puede echar para atrás todo el avance que hayan tenido, ¿no? Entonces, digamos que esos equipos multidisciplinarios son importantes desde el inicio, ¿no?, como tal, y eso le puede dar, digamos, cierta agilidad, digamos, a la entidad financiera. Y luego, en complemento, al adoptar metodologías ágiles dentro de la entidad financiera, pues también es importante para poder asegurar que la velocidad vaya avanzando de manera rápida, pero a veces es complicado. En entidades grandes, por ejemplo, se habla de que cambiar una línea de código puede tardar 3 meses, ¿no? En las fintechs 2 días, ¿no? Pero bueno, digamos, hay recomendaciones que se pueden seguir para que esto pueda acelerarse en las entidades financieras, ¿no? De nada. ¿Alguna pregunta adicional por acá? Buenos días. Para el tema de garantizar el cumplimiento de todos estos estándares técnicos, ¿esas actividades quedarían en cabeza de las entidades financieras o tendríamos como tal pues ya unas preseleccionadas que cumplan con esos criterios y que para nosotros no sea como exigencia tener como ese estudio y ese análisis para estos intermediarios? Bueno, digamos que la respuesta es, como entidad financiera vas a tener que certificar 1 a 1 a cada tercero, digamos, que toque la puerta y quisiera, digamos, acceder a información financiera o con los cuales como entidad financiera te vincules para desarrollar algún producto de finanzas abiertas. Eso es por obligaciones, es 1 a 1. Sin embargo, buscando en facilitar el tema de implementación, tú podrías, digamos, colaborar con alguno de estos proveedores de API Market Hub y entonces ellos van a facilitar esa tarea, ¿no? Entonces, esto se vuelve, digamos, como una, digamos, producción en serie en donde, pues obviamente al final, ante la superintendencia vas a mostrar, bueno, yo entidad financiera sí validé, sí certifiqué a ese tercero, pero bueno, para hacerlo, detrás de la entidad financiera está, digamos, ese proveedor de API Market Hub que te facilita de manera importante, digamos, todas estas tareas, todos estos checklists de implementación, ¿no? Y otra cosita, para temas de control, no sé, como de sana competencia, como desde la experiencia que ya se tiene, cómo es el manejo precisamente de esto, de temas de compras de cartera, como una competencia leal, que no, pues lo digo porque, por ejemplo, las entidades del sector cooperativo tenemos más brecha de entrada en la medida en que nosotros debemos vincular al asociado, un tema de aportaciones, mientras si nos comparamos con una fintech que simplemente valide la identidad, si pasa su score, hágale y derecho. En cambio, para nosotros tenemos como ciertas validaciones previas, entonces también hasta qué punto eso se vuelve comercialmente atractivo, por ejemplo, para entidades como nosotros, cuando la competencia no es igual, o sea, no estamos bajo las mismas condiciones. Totalmente. Bueno, aquí digamos que se van desarrollando varias preguntas, precisamente en lo que es la desestructuración del proceso de crédito y de la cartera. Es decir, de repente la pregunta es, ¿una entidad financiera solamente podría actuar desde la parte del fondeo y ya? ¿O tendría que actuar en el fondeo y en el monitoreo y en otros pasos como tal? La superintendencia hoy en día no tiene una respuesta clara, precisamente porque hay diferentes variables. Lo que, digamos, hoy se tiene claro es el producto de crédito, si va completo, no hay problema, porque es el banking as a service o es la parte, por ejemplo, del fabricante. Entonces, ahí no hay mayor problema. Pero si a ese producto de crédito yo lo quiero partir, ¿no?, y precisamente hablar de compra de cartera, de participar solamente en ciertos pasos, hoy en día se están corriendo algunos proyectos en lo que es el sandbox de la superintendencia para precisamente analizar, ¿no?, cuáles son los impactos, cuál puede ser el alcance. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque toca el tema de innovación, en donde hoy en día no hay una respuesta clara.
pero sí existe la apertura para poder, digamos, proponer un proyecto en modo sandbox y a partir de ahí, digamos, empezar a tener retroalimentación, y esa retroalimentación en algún momento pues te podrá decir, bueno, pues yo puedo proponer mi colaboración con un tercero solamente en la compra de cartera, nada más, ¿no? O solamente en la parte del fondeo, tal cual, ¿no? Abrimos la última pregunta. ¿Por aquí ya había alguna pregunta? No. Buenos días, gracias Raúl por la intervención. También comentar un poco lo que nosotros desde Revan estamos ofreciendo al mercado, y es básicamente ahorrar una cantidad de camino que entidades cooperativas deberían aprovisionar, como tener un API Manager, un API Gateway. Lo que hacemos desde Revan en ese momento es ofrecerles un hub tanto a entidades como a cooperativas, que lo que buscan es básicamente habilitar esos servicios que ya se encuentran en el mercado, que a algunas entidades les cuesta un poco a nivel de stack tecnológico, a nivel de equipo, buscando generar una estandarización en el mercado y una interoperabilidad, es decir, que desde una misma operación se pueden resolver una cantidad de escenarios financieros y bancarios considerables. Y aportando un poco a la pregunta anterior que realizaban sobre el tema de los datos, ahí lo que se busca con el Open Finance y con el Open Data es que tengamos esa información libre y disponible sobre los usuarios del sistema financiero. Un esfuerzo inicial es captar a los usuarios y captar su información, que es una ventaja considerable que tienen las entidades bancarias. Pero si nosotros lo que buscamos es desde el Open Data generar una centralización y una apertura de esa información, va a haber una competencia más igual en todos los aspectos. Entonces la invitación también es a que aportemos un poco a Open Data, que es el último paso dentro de ese camino del Open Banking, Open Finance, y que reutilicemos soluciones en el mercado, que aprovechemos iniciativas que estamos realizando, por ejemplo, desde entidades como Revan, para madurar todo este ecosistema del Open. Listo, creo que no estamos cubiertos. ¿Hay alguna pregunta adicional, comentario? Vale, no, muchas gracias Raúl por tu presentación. Le damos un aplauso de nuevo a Raúl. Y a partir de la presentación de Raúl quisiéramos darle pues paso a la siguiente presentación, que está enmarcada, digamos, en las oportunidades del Open Finance y cómo podemos de alguna manera utilizar los diferentes datos y habilitadores que nos da el mercado y los diferentes facilitadores del esquema, en términos de cómo podemos convertir e incorporar esto a la estrategia del negocio. Entonces quisiera invitar a Camilo Ramírez, el CEO de Joint, que nos va a dar la última charla sobre este tema. Un aplauso a Camilo, por favor. Gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes ya casi. Soy Camilo Ramírez, CEO de Joint. Joint es una plataforma de Open Finance, la primera plataforma de Open Finance creada en Colombia. Así que vamos a hablar un poquito acá de cómo hacer realidad todo esto en nuestras organizaciones. Hemos hablado mucho acá de qué es Open Finance, qué beneficios trae, qué retos trae, el tema de la circular, la reglamentación, la obligatoriedad, temas de seguridad. Entonces hay muchas aristas, y en el momento en el que nos empezamos a plantear todas las preguntas que nos mostraba Raúl en la presentación anterior, pues tenemos que buscar cómo hacemos esto realidad. Y cómo haciendo esto realidad de verdad le voy a aportar a mi negocio, cómo creo valor para mi negocio, y cuál es el motivador para que yo realmente implemente finanzas abiertas en nuestras organizaciones. Entonces en Joint venimos haciendo finanzas abiertas ya hace varios años, y tenemos la experiencia, por eso les queremos contar a ustedes cómo hacer esto realidad en sus organizaciones, ¿vale?
Bueno, como les decía, Join es la primera plataforma de Open Finance en Colombia, creada en Colombia. Join es una plataforma o una marca de Novatec. Novatec es una casa de software con más de 16 años en el mercado y en el mercado financiero, así que tenemos bastante conocimiento en el sector financiero colombiano, en cómo está todo el mapa financiero de las entidades vigiladas, no vigiladas, fintech, todo esto. Entonces, así que esa experiencia nos ha ayudado bastante a saber cómo hacer realidad todo esto en el tipo de organizaciones específicamente para el mercado colombiano. Bueno, mucho antes de que la reglamentación se publicara, nosotros ya veníamos como pioneros haciendo Open Banking. Join es una plataforma que existe desde el 2021 específicamente para hacer Open Banking en Colombia. Lo que mucha gente no sabe es que Open Banking se puede hacer o se podía hacer sin la reglamentación. El mercado, digamos, que llevó a que el regulador empezara a crear una iniciativa donde llevara y definiera estándares para Open Banking como se hizo en otras geografías, pero Open Banking ya se podía hacer en Colombia sin necesidad de una reglamentación específica. Aquí ya teníamos normatividad con respecto al tema de protección de datos, al tratamiento de datos, así que ya existían mecanismos por los cuales yo podría empezar a hacer Open Banking en Colombia. Ya lo venimos haciendo desde el 2021, obviamente acompañando todo el proceso regulatorio. Join ha estado muy de la mano con el regulador, la Super, la URF, estamos haciendo observaciones constantemente y gracias pues en parte a las observaciones que ha hecho Join en su experiencia de implementación Open Banking desde 2021 es que llegamos después de un arduo trabajo a la reglamentación o a las circulares que hoy tenemos, que ya nos definen claramente algunos estándares, nos faltan algunos, pero ya tenemos definido buena parte de lo que es la ruta de cómo debemos implementar esto. Bueno, Join es la plataforma o la API de Open Finance más completa y segura del mercado. Tenemos información financiera y no financiera, con lo que buscamos agregar realmente valor. Los datos por sí solos son datos brutos que si no sé analizar, pues no son nada y son un problema. Son un problema cuando tengo muchos datos y no tengo cómo analizarlos para generar valor a mi negocio. Entonces, ¿qué hace Join? ¿O por qué vemos que es importante que alguien implemente Open Banking de la manera como lo hacemos nosotros para generar valor en su negocio? Traemos información, como les decía, información financiera. Está el caso típico de Open Banking, que es lo primero que conocemos, que es lo que llamamos agregación de cuentas, que es cuando un usuario por mi plataforma puede conectar sus entidades financieras y me entrega esa información. Digamos que eso es lo típico. Esto me permite tener una visión 360 de la situación financiera del cliente, tener sus saldos y movimientos, tener todos estos datos de los productos financieros, pero otra parte, además de yo tomarle una foto a la situación financiera de un cliente, por ejemplo, cuando estoy originando un crédito, es poder actualizar esa información recurrentemente. ¿Qué pasa con el tema de la actualización recurrente de estos datos? Que eso me permite a mí saber cómo va evolucionando el cliente en su posición financiera para hacer cosas como, por ejemplo, ofrecerle nuevos servicios o para hacer cosas como, por ejemplo, manejar mejor mi recuperación de cartera, porque sé cuál es el movimiento de los productos financieros y sé cuándo cobrarle, por ejemplo. Si tengo una cartera deteriorada, aquí puedo hacer un análisis de cómo puedo optimizar mi gestión de recaudo. Puedo saber qué hábitos financieros tiene mi cliente y, por ejemplo, saber cosas como si tiene hijos, si tiene vehículos y si yo tengo productos para ofrecer a esos segmentos, empezar a ofrecerlos. Entonces, todas estas cosas son las que me permiten traer información financiera. Tenemos una parte que hablamos acá como del presupuesto. Hablamos ya ahorita de cómo saber cuáles son los comportamientos de pago, cuáles son los comportamientos de gasto, los comportamientos de ingreso, los comportamientos de ahorro, que nos dan información muy diferente
a lo que hoy en día, por ejemplo, me da solamente un buró de crédito que me dice una lista de productos, cómo es el comportamiento de pago, ha caído en mora o no, pero aquí vamos a la profundidad de esos productos, al detalle de esos productos para definir realmente cómo es un cliente y de esta manera realmente empezar a hablar de lo que escuchamos mucho de la hiperpersonalización de los productos. Esa hiperpersonalización de los productos solo se va si yo conozco muy en detalle a mi cliente. Si no conozco muy en detalle a mi cliente, pues le voy a ofrecer los mismos productos a todos los clientes. Y tener estos datos y analizarlos en detalle es lo que me permite saber qué producto es el que necesita específicamente mi cliente. Bueno, en Joint tenemos una parte que le llamamos las APIs del segmento PFM, Personal Finance Manager, que nos permite brindarle a nuestro usuario desde nuestra plataforma o al usuario de ustedes desde nuestra plataforma un administrador de finanzas personales. Lo que hemos visto en algunos de nuestros clientes es que más allá de crear solamente productos de crédito o de ahorro, quieren darle valor agregado a sus usuarios, por ejemplo, dándoles un sistema de administrador de finanzas personales. Entonces, Joint ofrece la posibilidad de que en sus plataformas puedan tener un sistema administrador de finanzas personales apificado. Por nuestras APIs, ustedes podrían ofrecer ese tipo de servicio que permite agregar valor a nuestros clientes, pero también conocer más a nuestros clientes, ¿vale? Bueno, hablábamos ahora del valor que tiene tener los datos, pero el objetivo es analizar esos datos, saber cómo analizamos nuestros datos. Por eso, Joint lo que hace es unir Open Finance también con inteligencia artificial. Entonces, tomamos esos datos y nuestros modelos de inteligencia artificial permiten agregarle valor a esa información por medio del análisis que hacemos. Tenemos diferentes modelos de inteligencia artificial que, dependiendo del segmento o del caso de uso que queramos implementar, pues nos permiten analizar esa información y obtener resultados o obtener respuestas de acuerdo a nuestras reglas de negocio. Y finalmente tenemos acá otra pieza que complementa todo lo que hemos venido hablando acá esta mañana de traer datos, de compartir datos. Open Finance está más o menos dividida en dos partes. La parte de agregación de datos, que es traer información, pero también está la parte de iniciación de pagos, que de hecho es el caso de uso que está priorizado por la Superintendencia Bancaria para que sea el primer caso de uso a implementar. Hoy en día es ya un iniciador de pagos que nos permite hacer operaciones de pay-in y pay-out en nuestras organizaciones, con lo cual aquí podemos integrar todos los métodos de pago que hay disponibles hoy en el mercado, pero en una plataforma. Entonces yo puedo, por medio de Joint, tener un orquestador de pagos por medio del cual puedo gestionar los recaudos dependiendo de los medios de pago que yo quiera disponer a nuestros clientes. Podemos automatizar los cobros recurrentes. Generalmente cuando tenemos productos de crédito lo que hacemos obviamente es tener cobros recurrentes. Joint automatiza esos cobros dependiendo de los tipos de cobros o los métodos de pago que tengan nuestros clientes. Y esto nos permite disminuir gastos en comisiones bancarias, automatizar los procesos y automatizar también las dispersiones. Entonces, por un lado, automatizo el recaudo y por otro lado, automatizo las dispersiones. Bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de cómo ha sido la transformación en general de Open Banking para después empezar a hablar un poco de cómo aplica esto específicamente al sector de quienes estamos acá. Entonces, tenemos 4 grandes aspectos que hemos visto nosotros que son donde agrega valor Open Banking. Mejoramos la UX, la experiencia del usuario, entendiendo experiencia del usuario no solo como un diseño bonito que propicie el no abandono de una operación en línea,
sino también para que esto agregue valor en los procesos nuestros. Entonces esto permite procesos de contratación o de onboarding más ágiles. Por allá hablamos ahorita, oiga, es que el onboarding en nuestro sector, en las cooperativas, pues es diferente al de una fintech. Claro, específicamente en ese sentido, Joint lo que hace con sus clientes es estudiar el caso de uso y no solamente poner un producto al que nuestros clientes se tengan que adaptar, sino Joint se adapta al caso de uso de nuestros clientes. Entonces ahí tenemos un altísimo nivel de personalización y de adaptabilidad tanto al caso de uso de nuestros clientes como a las plataformas tecnológicas de nuestros clientes. Bueno, entonces en experiencia de usuario tenemos esto, onboarding, temas de productos y servicios personalizados, eso es experiencia del cliente. Canales digitales más eficientes, si yo tengo un canal digital que cada vez es más eficiente para el cliente, pues voy a hacer que el cliente vaya por ese canal digital con más recurrencia y eso me evita a mí también tener que atender al cliente por otros canales que son más costosos. Obviamente importantísimo y lo que nos trae mucho acá el tema de la inclusión financiera. Inclusión financiera hablando, por ejemplo, de ampliación de la base de socios o de posibles clientes que pueda tener una entidad como la de ustedes. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué esto abre el espectro a que yo no solamente me quede en un nicho, sino que pueda explorar otros nichos diferentes de los que puedo tener información con Open Finance. Y mayor penetración en los productos, obviamente, con lo que hablamos ahorita de la personalización. Mejora en eficiencia operativa. Bueno, si yo tengo implementado soluciones como las que ofrece yo en Open Banking, pues voy a tener una reducción de costos en muchos procesos operativos, desde el onboarding, que es cuando inicia un proceso, hasta cuando empiezo a terminar el ciclo de vida de un cliente, que es cuando me paga o cuando me termina de pagar. Entonces, si tengo una solución que me comprenda o que me ayude a mejorar todos los procesos del inicio al fin, pues voy a tener claramente una mejora en la eficiencia operativa. La gestión de riesgos, pues importantísima, todos estos datos y como hemos visto generalmente para lo que se usan estos datos es para conocer mejor a mi cliente y poder gestionar mejor los niveles de riesgo. Una mayor capacidad de análisis, por supuesto, fortalecimiento de la relación con el cliente, bueno, conocer al cliente además de permitirnos ofrecerles servicios mucho más a la medida, pues nos permite comunicarnos con ellos mucho mejor, comunicarnos para gestionar el producto que tiene actualmente, comunicarnos para ofrecerle nuevos productos. Entonces todo esto es un tema de relación con el cliente y de comunicación que se nos permite fortalecer por medio del conocimiento del cliente con los datos que tenemos. Eso a grandes rasgos en cuanto es Open Banking. Específicamente y nuevamente acá hablando de estos 4 puntos, lo que vemos en cuanto a lo que tiene que ver con el sector corporativo y de ustedes es que acá vamos a tener mejoras en UX porque vamos a tener un onboarding sin fricción. Lo que buscamos es que ustedes puedan implementar soluciones que les permitan hacer ese onboarding del cliente sin que tenga que haber fricción y que eso pase de días o de horas a minutos. Eso nos beneficia a todos, le beneficia al usuario, le beneficia por supuesto a ustedes. El tema de pagos recurrentes automatizados que hace que el cliente no tenga que vivir una experiencia de pago con fricción. Eso mejora los niveles de cartera, pero además ayuda a que el cliente o los niveles de cartera, pues bueno, mejor dicho, la cartera siniestrada pueda disminuir, los niveles de cartera siniestrada disminuyan. Y eso pues a través de una experiencia de pago personalizada dependiendo de los medios de pago que identifiquemos que son los apropiados para cada producto y para cada cliente. Bueno, el incremento en la inclusión financiera, en el caso de ustedes pues creo que todos en buena parte buscamos eso, traer nuevas personas a las que les podamos ofrecer nuevos productos financieros con una mayor accesibilidad a los servicios, como una ampliación en la base de posibles clientes. Hablamos ahorita de eso y es, si yo estoy en un nicho del que tengo información actualmente,
pero puedo por medio de Open Banking tener información de nuevos nichos, pues mi espectro se abre y el mercado cambia y el mercado al que puedo llegar a ofrecer productos cambia. Esto nos permite conocer a clientes que antes no conocíamos y a los que ahora les puedo ir a ofrecer servicios que antes no les ofrecía. Mayor penetración de productos, ya lo hablamos, un poco de mejorar la eficiencia operativa, pues también igual a como lo hablamos ahorita anteriormente, que aplica perfecto para ustedes. El tema de la gestión de cartera, pues importante con la solución de Pay-in y Pay-out, y el fortalecimiento en la relación con el cliente, ya lo hablamos también. Bueno, hablemos un poco en detalle el tema de crédito digital. El acceso a perfiles alternativos. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué puedo tener acceso a nuevos perfiles de los que antes no tenía información o no tenía acceso y ahora sí? La solución nos permite poner a disposición de nuestros usuarios una plataforma en la que cualquier persona puede llegar y teniendo productos en cualquier entidad me pueda entregar esa información, yo lo pueda analizar y pueda definir inmediatamente si esta es una persona que es apta o no para que yo le ofrezca un producto. Entonces esto nos permite acelerar el proceso de crédito integrando fuentes tradicionales y no tradicionales de datos. En Join, por supuesto, traemos información financiera, pero traemos información también que es información no financiera y la analizamos en conjunto. ¿Qué nos permite eso? Pues tener rápidamente respuestas con mis reglas de negocio de si un cliente o no puede adquirir un producto mío sin tener que entrar en procesos de evaluación de riesgo complejos, sin tener que entrar en evaluaciones de riesgo que son más manuales a veces que automatizadas. Entonces esto optimiza pues todo, por supuesto, todo el proceso de conocimiento del cliente en el que le puedo ofrecer cosas como un crédito digital, pero también otros productos, por supuesto, de ahorro. Evaluación en tiempo real, reduce el tiempo para aprobar créditos mediante análisis rápido de datos, ya lo hablamos, traer los datos, incluir motores de inteligencia artificial que me permitan analizar esos datos de acuerdo a nuestras reglas de negocio. En Join lo que hacemos no es poner un motor de riesgos al que ustedes se deben ceñir, sino que más bien nosotros buscamos entender las reglas de negocio de cada entidad, que en ocasiones son diversas, y aplicar esto en nuestros modelos de inteligencia artificial para que con los datos que traemos de los usuarios los analicemos y ustedes puedan tener información analizada y respuestas pues inmediatas. Y esto pues por supuesto redunda en la mejora en la gestión de riesgo. Si tengo más datos y tengo un modelo que analiza rápidamente esos datos, pues la gestión de riesgos mejora, se optimiza. Bueno, ¿cómo se logra esto? Hablábamos un poco del tema de los datos. Los datos por sí solo no son muchos si no sé cómo analizarlos. Y lo primero que tengo que hacer para esto pues, es tener datos, organizar el dato, hacer un análisis adecuado de acuerdo a mi estrategia de negocio. Ya lo hablábamos, no es lo mismo analizar los datos para una entidad que tiene un apetito de riesgo, unas reglas de negocio específicas diferentes a otra entidad. Nuestros modelos se adaptan a las políticas o líneas de negocio o expectativas de negocio de cada uno de nuestros clientes y hacemos el análisis de acuerdo a esas expectativas para entregar resultados. Tenemos una red de información consentida que alimenta nuestros modelos de inteligencia artificial. Nuestros motores van aprendiendo constantemente de todos los datos que tenemos y eso nos permite que este modelo agregue valor a los resultados que entregamos. Tenemos modelos predictivos que sabemos cómo puede gastar cierto segmento de gente en sus hábitos de gasto o de ingreso. Entonces esto nos permite pues aportar más de lo que es solamente recibir datos y ya. Bueno, hablábamos del valor del dato, clave construir productos adaptados a las necesidades de los usuarios. Si tengo datos y los sé analizar, pues eso es casi que oro,
Con eso puedo definir muy en detalle qué productos tengo que ofrecerle a un usuario y qué productos no tengo que ofrecerle, que también es importante. Una experiencia personalizada basada en el comportamiento financiero y herramientas, todo esto de APIs, Machine Learning, plataformas de Big Data, que es lo que dispone Join ya embebido en su plataforma para que pues haya un aprovechamiento máximo de los datos. Bueno, importante el tema de gestión de la privacidad y la seguridad, diría yo. Ya lo hemos hablado, el tema del consentimiento. El tema del consentimiento es algo que todos debemos incluir en nuestra gestión de Open Banking. Y es algo, por supuesto, pues que Join tiene embebida en su solución. La circular es clara y la reglamentación ya empieza a ser muy clara con respecto a esto en cuanto a cómo tengo que administrar el consentimiento. Y el consentimiento ya no es tanto como existe hoy, donde yo solamente hago un check donde autorizo el tratamiento de datos y todo esto, sino que ya tengo que ir más allá para ser mucho más explícito con un usuario para decirle básicamente cosas como qué información quiere compartir de forma detallada, para qué la va a compartir, con quién la va a compartir y por cuánto tiempo la va a compartir. Todo ese tipo de detalles es algo que antes no estaba tan claro, pero ahora en el esquema de Open Finance es algo que le debemos informar al usuario y nos debe dar consentimiento sobre cada uno de estos puntos. Entonces es un administrador de consentimiento que maneja Join, con el cual ustedes pues con Join pues pueden tener ese administrador de consentimiento en el cual el usuario les entrega la autorización de manejar los datos específicamente con esos propósitos que hablamos. Entonces, bueno, ahí involucramos el cumplimiento normativo, lo hablábamos, todos estos aspectos son algo que ya nos dice la norma que tenemos que cumplir, que sea transparente y ético, asegurar que los clientes realmente entiendan para qué están compartiendo los datos. Y el tema de seguridad va más allá un poco del consentimiento y va un poco relacionado con los aspectos técnicos, que ahorita hablábamos un poco y alguien lo decía, bueno, ¿cómo va a cumplir todos estos aspectos técnicos? Claro, hay unos temas como estándares de calidad, como ISO, otros temas aún más técnicos de cómo me voy a autenticar en las APIs, cómo me voy a autenticar con la entidad financiera, todos esos temas de seguridad y ciberseguridad que deben cumplirse, que obviamente a tener una herramienta que ya cumple con todas estas reglamentaciones, pues los deja a ustedes en una posición en la que ya estarían listos cumpliendo todo esto para implementar Open Banking. Hablábamos también de ecosistemas digitales. Nos hablaba ahorita Raúl un poquito de eso. Nosotros vemos un ecosistema digital como una red de colaboración en la que nosotros podemos al final estar para agregar valor a nuestro negocio. No vale mucho la pena estar en un ecosistema digital que no me va a agregar valor a mi negocio. Y a veces la pregunta es, bueno, si hago Open Banking, pero pues esto sí me agrega valor al negocio, y la respuesta es que si se implementa correctamente, sí. Si yo sé compartir los datos y entro en un ecosistema digital donde yo también comparto datos y enriquezco esos datos y los sé monetizar bien, pues eso va a agregar valor a mi negocio. Es algo que a veces no se ve mucho desde el punto de vista de, oiga, voy a consumir datos que me da otras entidades o que me da un tercero que tiene un hub de datos, pero el punto también es que yo tengo que compartir datos, primero porque ya sabemos que viene una obligatoriedad con la que vamos a tener que cumplir y ahí vamos a tener que compartir datos. Pero si ya sé que voy a estar obligado a compartir, el punto es cómo los voy a compartir. Compartirlos de la mejor forma para que esto agregue valor a mi negocio. ¿Cómo agrega valor a esto a mi negocio? Si tengo unas APIs interoperables que aseguren una integración sencilla con los usuarios de esas APIs y además tengo la posibilidad de agregarle valor a la información que comparto en las APIs, entregar información enriquecida que por supuesto puedo monetizar también y puedo monetizar de una manera más alta si la información tiene valor agregado.
Y bueno, al final todo redunda pues en una experiencia del usuario que le da la posibilidad de entrar a mi ecosistema digital, tanto para recibir información, tanto como para compartir información y pues verse beneficiado por medio de productos o servicios financieros que yo le pueda ofrecer. Bueno, hablamos un poco de los modelos de monetización de las APIs. Si yo voy a tener que compartir información, pues ¿cómo voy a monetizar esto? Y hay diferentes modelos de monetización de APIs. Está lo que creo que pues es lo más típico. Yo expongo unas APIs, voy a exponer la información que tengo de mis clientes y de los productos que mis clientes tienen conmigo y cobro por cada llamado a esas APIs, lo que llamamos aquí el pago por uso, el per use. Puedo tener también modelos de suscripción, donde yo puedo venderle a empresas una suscripción donde periódicamente yo les pueda estar entregando información y esto me asegura pues que tengo una suscripción, un flujo constante de revenue, donde yo pues comparto la información y pues como contraprestación pues me pagan una suscripción. Puedo tener modelos freemium. El modelo freemium aplica mucho en los casos donde tenemos las APIs básicas y tenemos otras APIs enriquecidas. Entonces tenemos un catálogo de APIs donde no hay cobro, porque son APIs muy estándares con información muy básica, pero después de esas APIs empiezo a tener APIs enriquecidas y a partir de ahí pues yo sí puedo empezar a cobrar. O modelos de revenue sharing, donde yo me alío con otro actor del ecosistema, complemento la información o les entrego mis APIs para que ellos las enriquezcan y las vendan también, y sobre el revenue que obtiene el socio estratégico que yo tengo, pues voy a tener una parte para mí. Entonces son diferentes modelos de monetización. Como les decía, ya sabemos que todos tenemos que compartir la información, entonces pues tenemos que revisar cuál es el modelo de monetización que más nos aplica o cuál mejor se adapta a nuestro negocio y con cuál voy a llegar primero al mercado. Estamos viendo esto mucho como Open Banking, yo consumo datos, pero si queremos agregar valor a nuestro negocio tenemos que ver cómo voy a sacarle también jugo a esto para nuestro negocio. Y si tengo datos, pues por acá es la forma donde le voy a agregar valor a nuestro negocio con Open Finance. Bueno, impacto transformador del Open Finance. 3 cosas fundamentales: empoderamiento del usuario. Hoy en día o antes de Open Finance, todo el mundo nos dice no comparta sus datos. No comparta sus datos con nadie, no comparta absolutamente nada. Y esto va a ser un cambio súper importante, por eso es transformador. Ahora el regulador le empieza a decir a los usuarios, oiga, es que si el dato es suyo y usted lo puede compartir con quien quiera. Si da el consentimiento, usted puede compartir de una forma ágil sus datos con quien quiera y eso empodera al usuario, que hoy estaba un poquito atado de manos con eso. ¿Cómo compartía hoy en día los usuarios la información? Pues de una manera muy manual, o comparto un extracto o comparto un certificado, inclusive en algunos casos compartir un extracto tampoco era una posibilidad porque algunas entidades me entregan un extracto trimestral y yo necesito compartir la información del mes anterior. Diferentes tipos de obstaculizadores que existían para que el usuario pudiera manejar la información que es de él. Con Open Finance, pues el usuario va a tener el poder de administrar la información como él quiera para compartirla con quien quiera. Obviamente bajo unos lineamientos, ya hablamos, que quiero compartir, por cuánto tiempo, con qué propósito y para quién, pero va a tener pues el poder de decidir qué hace con su información. Innovación, esto crea nuevos modelos de negocio y servicios financieros más eficientes, tanto por el tema de compartir los datos como el tema de iniciación de pagos, que hace que el onboarding o la evaluación de riesgo o la creación de un producto financiero sea mucho más ágil, como también por el tema de iniciación de pagos, donde pues vamos a volver mucho más eficiente la gestión, que a veces se vuelve muy compleja, donde tengo que hacer procesos muy manuales de cuándo debo cobrarle a un cliente, cuánto le debo cobrar,
cómo es el proceso de cobro donde tienen que intervenir varias entidades o redes diferentes para que al final yo pueda, por ejemplo, hacer un débito automático. Se va a agilizar mucho con el tema de iniciación de pagos, hoy en día ya lo hacemos y bueno, realmente aporta valor. Y confianza y transparencia, yo creo que además de que puedo tener más datos, también voy a disminuir un riesgo y es el riesgo de que los datos que hoy en día me entregan de una manera análoga o manual, si sean fiables o no. Entonces, hoy en día hay un riesgo en ese sentido que se va a mitigar con Open Finance. Si yo voy a traer los datos directamente de la fuente, es decir, por ejemplo, directamente de la entidad financiera, directamente de la entidad donde está la información tributaria, voy a evitar el riesgo de que esa información sea manipulada y que la información que me estén entregando pues no sea veraz. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí el tema específico que vemos en cuanto al sector solidario y con las empresas en las que hemos trabajado, vemos cosas muy específicas del sector. Y vamos a empezar aquí por el tema de pagos, la automatización del cobro de cuotas, que a veces se está haciendo de una manera súper manual. Envío archivos, recibo unos archivos y cuando recibo unos archivos me toca empezar a revisarlos manualmente. Todo esto es fácilmente automatizable con Open Finance y con la solución de Pay-in y Payout que tenemos en Join. Entonces, desde administrar los cobros recurrentes, desde poner en mi canal digital una plataforma de pagos que me permita orquestar los diferentes medios de pago que sí quiero ofrecerles a sus clientes, cuáles medios quiero ofrecer, cuáles medios no quiero ofrecer. Entonces es muy adaptable y me permite pues ofrecerle al cliente una experiencia muy ágil en términos de cómo va a hacer su pago, si lo va a autogestionar el cliente o cuando voy a hacer un pago, por ejemplo, con un débito automático para administrar pagos recurrentes, pues una plataforma que ya administra, que ya se encarga de gestionar toda la recurrencia de esos pagos y simplemente pues de entregarles a ustedes resultados de cómo ocurrieron esos pagos. El incremento en la inclusión financiera y la ampliación de base de socios, eso nos parece súper importante acá. Generalmente estamos en unos nichos muy específicos, muy específicos y esto nos permite ampliar esa base y tener información de nichos a los que antes no íbamos porque pues no mirábamos. Estábamos en un nicho específico y si una persona de otro nicho venía a pedir un producto financiero, pues si no era de mi nicho, casi que no lo miramos. Esto nos permite que la misma persona pueda gestionar la solicitud de un producto financiero en mi entidad, si no es de mi nicho y me comparte la información y cumple con las reglas de negocio que yo defino para aceptarlo, pues puedo empezar a compartir información o dar productos financieros a segmentos que antes no daba. Igual, lo de mejorar la eficiencia operativa, lo que hablábamos antes, pero esto hablando en términos de tiempo y de costos, la reducción de costos que se logra en términos, por ejemplo, de gestión del recaudo y de pago de comisiones bancarias, inclusive de temas de GMF, donde en algunos casos específicos ya no lo vamos a tener acá, pues impacta positivamente en los términos de eficiencia de mi operación, tanto en tiempo como en costos. Y el fortalecimiento de la relación con el cliente. Cuando yo personalizo todo lo que tiene que ver con el cliente, pues el cliente también me ve de una manera diferente. No estamos tratando a todos los clientes igual. El cliente ve que lo están tratando de la manera como él necesita ser tratado de acuerdo a su posición real financiera en el ecosistema. Bueno, finalmente acá vamos a hablar un poco de por qué no solo somos información financiera y por qué al combinar todo este tipo de información pues puedo agregar más valor a la gestión de riesgo. En Join tenemos conexiones, por supuesto, a las entidades financieras de donde podemos traer información, productos de ahorro, productos de crédito,
productos más elaborados de ahorro, porque a veces solo vemos, por ejemplo, cuentas, tarjetas de crédito. En Join podemos traer productos como CDTs, como fondos de inversión, los bolsillos, todo este tipo de productos que realmente me permiten saber mucho más de nuestro cliente. Información de empleabilidad, donde allí puedo tener información de cuál es el empleo que tiene mi cliente, cuál es la empresa donde está trabajando mi cliente, cuál es el ingreso base de cotización real que tiene mi cliente, y toda esta información traída directamente desde estas fuentes, con lo cual aquí no hay posibilidad a que haya un posible fraude o que la información esté siendo manipulada. Información tributaria, tenemos información directamente de la DIAN, las declaraciones de renta, en el caso de algunas personas, pues declaraciones de IVA, retención en la fuente, todo esto que lo podemos traer de acá directamente. Información de Cámara de Comercio, en algunos casos necesitamos verificar que el negocio que dice tener nuestro cliente pues tiene información real en la Cámara de Comercio y algunos datos de allá, y verificar allí, por ejemplo, que no tenga temas como posibles liquidaciones, embargos, todo esto. Nosotros traemos información directamente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que está conectada a más de 50 cámaras de comercio por todo el país. Información de procesos judiciales, puedo con Join tener información de qué procesos judiciales puede tener una persona en curso, o si quiero filtrar por algunos tipos de proceso que a mí me interesen, lo podemos hacer. Información de Sisbén, donde puedo saber una persona si está o no en el Sisbén o qué categoría tiene, esto también lo puedo saber acá. Y también, adicionalmente a todo esto, pues traemos información de diferentes burós de historial financiero. Entonces esto nos permite tener un conjunto de información que puedo analizar para que no nos quedemos solamente en el tema financiero, sino que con toda esta información pues es una buena base con la cual yo realmente, si la analizo bien, ya puedo tomar decisiones muy acertadas. Tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda, por ejemplo, en temas de lectura de extractos, en varias cosas, pero en una que hemos visto mucha aplicabilidad es el tema de lectura de extractos con inteligencia artificial. Y ustedes, bueno, ustedes preguntarán tal vez, pero pues yo para qué quiero leer extractos si ya me están aquí compartiendo la información directamente del banco. De acuerdo, pero aún el mercado o nuestros clientes no están 100% listos para compartir la información directamente de sus bancos, lo que implica poner las credenciales de mi banco, autenticarme con mi banco y darle autorización a una empresa a que vaya y traiga los productos directamente de mi banco. Por eso hemos habilitado una opción que permite que si una persona no va a compartir o no va a conectar su banco, pueda subir sus extractos y que esos extractos yo no los tenga que analizar manualmente. Nosotros llegamos hasta analizar los extractos con inteligencia artificial y sacar cosas como cuál es el ingreso recurrente de mi cliente, cuál es el flujo de mi caja de mi cliente, cuál es el nivel de gastos de mi cliente. Todo eso en una respuesta pues que se da en minutos al analizar con inteligencia artificial estos documentos. Información de entidades telco. Súper importante también. Las entidades telco, como ustedes saben, pues tienen un montón de información de los usuarios y tienen una gran base de usuarios. Y aquí yo, por ejemplo, con el número celular de un usuario puedo determinar de cara o desde el punto de vista de una empresa telco cuál es su score, si está en si está en un riesgo alto, medio o bajo de caer en un impago. Todo esto analizando la información que hay en una empresa de telco. O definir si una transacción es peligrosa o no. Por ejemplo, sabiendo si una persona que está llegando a mi empresa a pedir un producto financiero cambió recientemente su SIM, que son casos en los cuales se presentan fraudes o suplantación de la identidad. Aquí podría saber, por ejemplo, si pasa eso, si una persona cambió recientemente su SIM, y muchas variables de ese tipo que me permiten saber si puede ser una transacción peligrosa o no. Y por otro lado, en Join Payments pues tenemos todos estos tipos de métodos de pago. PSE, billeteras virtuales, botones de billeteras virtuales, link de pagos, tarjetas de crédito o débito y la gestión de débito automático. Entonces, con todos estos tipos de pago que ofrece Join, pues yo puedo
complementar el ecosistema que tengo para hacer recaudos y dispersiones. Puedo hacer recaudos por cualquiera de estos métodos, algunos sí y algunos no, dependiendo yo quiera, y puedo hacer dispersiones también inmediatas, lo que permite, por ejemplo, cuando yo quiero entregarle un producto de crédito a mi cliente y está aprobado y necesito entregárselo de una forma muy ágil, pues nuestras dispersiones no se demoran, por ejemplo, más de 1 hora. Entonces es una oportunidad también para darle un servicio o mejorar la experiencia al cliente en cuanto a la entrega de recursos cuando le va a dar un producto financiero. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos y queremos porfa que nos contacten por acá. Vamos a seleccionar acá algunas empresas que los invitamos a usar nuestra plataforma de Join sin costo durante un tiempo limitado. Entonces las empresas porfa que estén interesadas pueden escribirnos acá y aquí los vamos a contactar y les vamos a permitir usar Join y testear Join por un tiempo limitado sin ningún costo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camilo por tu presentación y bueno, unas preguntas finales muy cortas, no sé si alguno quisiera hacerle alguna pregunta a Camilo sobre su presentación, sobre los datos que tiene Joint. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, gracias. Camilo, nos quedarán dos inquietudes, tendríamos ahí la primera. La conexión a los bancos es está apagado. La conexión a los bancos es web scraping, sería o sea, el usuario tendría que dar su contraseña, tendría que entrar ahí, usted le da el acceso de sus claves, ¿cierto? Vale, hay dos formas. Con algunas entidades ya hay conexión con APIs, pero sin embargo, cuando hay conexión con APIs, también el flujo es el que veíamos tal vez ahorita que nos mostraba Raúl, donde el usuario pone su usuario y clave. Entonces, sea una conexión por scrapping o por APIs, siempre el usuario se tiene que autenticar de esa manera. Actualmente nosotros tenemos con unas entidades conexión por APIs y otras por web scrapping. Perfecto. Y yo vi que dentro de todas las fuentes tenías Cámara de Comercio de Bogotá. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia con la Cámara de Comercio, sobre todo con la información financiera? Okay. ¿Si ha sido buena? ¿Cómo ha sido como ese contacto? Porque uno diría, sería muy buena esa fuente y uno podría omitir, pedirle al cliente ingresos o activos, algunos datos, pero quisiéramos saber esa experiencia con la Cámara de Comercio de Bogotá. En cuanto a la información financiera específicamente de la Cámara de Comercio, porque no es solo de la Bogotá, sino como de más de 50 del país, es una información complementaria. No te sugeriría reemplazar la información financiera que está ahí con pedirle información al cliente, porque esta información a veces no está 100% actualizada o no es reciente. Generalmente la información la Cámara de Comercio la actualiza las empresas cuando hace la renovación de su matrícula mercantil. Y eso tal vez me permite perder de vista lo que ha pasado recientemente desde el punto de vista financiero con una empresa. Entonces sí es una información complementaria que me permite saber realmente cómo ha quedado la empresa frente a la Cámara de Comercio, que es importante, pero en cuanto a la información financiera, pues no sugeriría reemplazarla. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, la inquietud que tengo, Camilo, está más relacionada a, tú decías que internamente, digamos que la plataforma permite crear unos modelos, ¿cierto? Con la información que ustedes pues ya tienen, con las conexiones de las fuentes de información que nos mostraste, y el modelo va aprendiendo, ¿sí? Entonces se puede volver pues un modelo predictivo en cierto punto. De acuerdo. Existe la opción, por ejemplo, que Joint empiece a hacerle unas recomendaciones de ese perfilamiento de ese cliente, entendiendo pues que
el perfil en las regiones puede ser distinto para todos y también dependiendo al cliente objetivo, a las características del cliente, a qué queremos, o sea, qué se quiere ofrecer. Digamos que existe esa opción de que empiecen a hacer esa retroalimentación de acuerdo a lo que va aprendiendo ese modelo. Así es, sí, eso es lo que hacemos. Conocer cuáles son las reglas de negocio específicas de tu entidad, cuál es el cliente objetivo, el apetito de riesgo y las variables que podamos conocer de tu entidad, y a partir de eso hacer un modelo que con estas reglas de negocio te dé recomendaciones. Es precisamente lo que buscamos con los modelos de Machine Learning, que teniendo en cuenta algunas particularidades que nosotros le entreguemos al modelo o como lo vayamos entregando en los lineamientos que le damos, pues pueda sacar resultados de este tipo de recomendaciones de a qué clientes puedo ir, si un cliente es recomendable o no, la probabilidad de mora, por ejemplo, de que caiga en un impago o no. Este tipo de cosas son las que encontramos ahí. Listo. Y la otra inquietud, la última, sería, ¿es posible que si yo tengo fuentes de información adicionales con las que ustedes de pronto no están conectados, yo también me pueda conectar, o sea, que la plataforma me permita hacer esa conexión de esas fuentes adicionales o de información que propiamente la empresa ya tenga, digamos que de forma previa, para que también esté incluida dentro de esos modelos? Sí, bueno, precisamente todas las fuentes de información que nosotros tenemos o algunas de ellas han nacido porque algunos clientes nos han dicho, oye, yo voy acá a traer información, si ustedes tuvieran esta información sería interesante para alimentar el modelo. Entonces hay dos formas de hacerlo, o me das tú la información que tienes o yo hago la conexión y tengo la información también, pero lo hacemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Nosotros podemos, dentro de la cooperativa estamos analizando la creación de la fábrica de crédito digital. Hemos ajustado el motor de Experian para que, pues, como tú dices, con las variables de riesgo y demás, pues podamos tener como una respuesta de aprobación sobre un asociado o no asociado. ¿Se podrían conectar para que sea parte de la aprobación todas estas otras variables que nosotros tenemos que analizar de manera manual detrás, pues, como del crédito digital, para que no solamente se base en la data de data crédito? Claro, no, ese es el objetivo, es data completamente complementaria. Tener información del buró, pues es una buena información, pero es solo una parte. El resto de información me da un mapa muy claro de una persona o de una empresa, y es información complementaria. O sea, lo puedes hacer manteniendo el proceso que hoy en día haces con la información de Experian, o puedes con Join traer toda la información que incluye ya la información de buros de crédito y complementar todo con un resultado que puedas tener acá. Pero claro que sí se puede hacer. Y ahí te evitarías, por ejemplo, cuando nosotros buscamos conocer cuáles son tus lineamientos para evaluar el riesgo de alguien. Cuando implementamos o integramos eso en Join específicamente para tu caso, pues lo que hacemos es evitar que tengas que analizar esa información manualmente. Ya lo hacemos nosotros analizando esa información y el resto de información que tengamos para entregarte un resultado. Hay un cuello de botella que nosotros tenemos y es la data, pues, que tenemos en el software, porque difícilmente se puede conectar pues con, digamos, herramientas como ¿Con las de otras ustedes. plataformas? No nos Ok. migra la data y pues estamos evaluando un web service, pero no es tan compatible. ¿De qué manera ustedes nos pueden solucionar para que no sean ellos quienes nos generen la herramienta, sino que ustedes nos brinden la herramienta y que ellos se conecten a esa solución para que la data que nosotros tenemos como antigüedad del asociado, nivel de aportes, el histórico del crédito, pues viaja a las centrales de riesgo y de ahí ustedes la obtienen? Ok. Pero la data que nosotros tenemos interna es muy valiosa y Sí. está dentro de la toma de la decisión. Ustedes nos pueden ofrecer algo que ellos, pues, se adapten para que no tengamos que esperar el desarrollo de ellos. Claro, hay varias alternativas. O te exponemos un API, por ejemplo, que ellos puedan consumir fácilmente y que les signifique menos tiempo de desarrollo, o si es más fácil, desde la generación de un simple archivo con la base de datos que tienen, que nosotros podríamos tomar y analizarla, también nos sirve. Entonces ahí, como les decía, pues nosotros, Join viene de una casa de software que es Novatec. Entonces
el esfuerzo tecnológico que tengamos que hacer para ese tipo de integraciones o personalizaciones, pues es sencillo para nosotros. Entonces, vemos tu caso, si quieres lo revisamos, vemos cómo está el software que tiene, qué posibilidades o qué capacidades tienen ellos de compartir la información, pero te diría que casi en cualquier posibilidad de compartir la información, ya sea hay una API, un web service o desde archivos, pues lo podemos hacer para integrarnos. Listo, muchas gracias. Dale. Bueno, esto no es pregunta. Aquí yo estoy feliz porque estoy escuchando a muchas cooperativas de ahorro y crédito. Soy la delegada para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo y me encantaría, aprovechando el asunto que se pone aquí en conversación con Join y con la posibilidad de verificar todo ese tipo de servicios a la hora e incluso de ajustar lo que pueden ofrecer este tipo de empresas con lo que dicen los reglamentos internos de crédito de las distintas cooperativas, la necesidad de que cada uno de esos procesos esté documentado y que se establezcan también al interior de las cooperativas de ahorro y crédito quién es el responsable dentro de la cooperativa de hacer la supervisión del servicio que nos están prestando al interior de las cooperativas. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos el comportamiento de las carteras de las cooperativas, encontramos que muchos de esos rodamientos son fruto de la mala supervisión que le hacemos como cooperativa a esos servicios que nos prestan. Entonces, posiblemente contratamos el servicio, pensamos como cooperativa, como administradores, como consejeros de administración, como gerentes, que fue suficiente la contratación, la tercerización de esa verificación y que ya con eso entonces cubrimos todos los riesgos relacionados con la gestión de nuestras carteras, y resulta que no. Entonces, después sigue que llegue una inspección de la superintendencia, que pregunten qué fue lo que pasó con esos créditos que se rodaron, que nos digan, pero si yo tenía un servicio que me prestaba básicamente la empresa X o Y, y entonces el culpable es la empresa X o Y, que evidentemente no es objeto de supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria y que tampoco tenía por qué responder. Finalmente estaba prestando un servicio y la responsabilidad sigue recayendo en la cooperativa. Entonces, la importancia de que haya esa cierta coherencia entre circular básica jurídica, circular básica contable, normas prudenciales que hay alrededor de la gestión del crédito, cómo establecemos incluso los contratos para la prestación de ese servicio, que tenemos entonces certificado de verificación, que tengamos incluso formas de establecer entonces aleatoriamente, por ejemplo, las verificaciones. Últimamente lo que estamos haciendo con consultas, por ejemplo, en materia de lavado de activos, aleatoriamente cogemos unos nombres de personas que se encuentran ya en listas restrictivas, los ponemos en esos servicios y resulta que, el sistema nos arrojó un error porque no lo reconoce como un nombre incluido en listas a la AFT. Entonces, cosas que hay que tener muy en cuenta también, que el hecho de contratar ese servicio, que es una herramienta muy importante, no nos va a exonerar como cooperativas, como administradores, como gerentes, después de las responsabilidades que tenemos en la supervisión de ese tipo de contratos. Básicamente, en derecho decimos, la delegación no exime de responsabilidad al delegante. Entonces, es esa como la observación adicional que quería hacerles. Súper, muchas gracias. Sí, y precisamente esa es una de las razones por las que nosotros no ofrecemos un modelo de riesgos nuestro que las empresas usen para tomar sus decisiones, sino que nosotros tomamos las reglas de negocio que tenga cada entidad para procesar la información así, y que una entidad pues no pueda decir, oiga, es que yo cambié mis reglas de negocio y este tercero me dijo que podía entregar estos créditos y los entregué y bueno, más o menos quiero delegar esa responsabilidad. Nosotros lo que buscamos es aplicar las reglas de negocio que ya tenga establecidas cada entidad para evitar que posiblemente el cambio en esas reglas de negocio comprando un score de crédito que no sé cómo está hecho me lleve a deterioros de cartera. Hola, buenas tardes, Tatiana Alarcón. Hola. Bueno, la pregunta va referente con todo ese proceso de validación de identidad y de firma digital, si ustedes están certificados por la ONAC. Y la segunda pregunta es cómo es todo el manejo de custodia de los pagarés. Bueno, nosotros no hacemos validación de identidad.
¿vale? Entonces ahí eso es algo pues que hacen nuestros clientes generalmente porque ya tienen otros proveedores para eso. Nosotros en algunos casos nos apalancamos en terceros cuando nuestros clientes quieren hacer eso, pero no somos una firma especializada en validación de identidad, ¿vale? Tampoco en la gestión de pagarés. Te ayudamos en la originación del crédito, en todo lo que tienes que hacer para la evaluación y la formación que tienes que tener para eso, en el tema del recaudo y dispersión, pero el tema operativo, por ejemplo, de pagarés, es un tema que manejan las entidades. En el caso en que indicas que si la cooperativa en este caso no pues tiene el proceso de validación de identidad y es con un tercero, sí. Los terceros que ustedes manejan sí estarían certificados. Claro, así es. Okay. Ahí en esos casos lo que hacemos es contarte, mira, trabajamos con este o estos terceros para que tú también los puedas evaluar y definir si nos integramos con ellos. Bueno, Camilo, muchas gracias por tu presentación y tus respuestas. Le damos de nuevo un aplauso a Camilo por su presentación. Camilo, gracias. Gracias. Y con esta presentación cerramos el módulo de la mañana, no sin antes pues agradecerles a todos su participación y su asistencia. Ahí nos gustaría, bueno, inicialmente despedir también el en vivo que tenemos a través del canal de YouTube de Banca de las Oportunidades. Gracias a todas las personas que nos acompañaron por esa vía. Y bueno, dar algunas recomendaciones para la sesión de la tarde. En la sesión de la tarde vamos a estar ubicados de una manera distinta en el salón. Como les comentaba en la mañana, pues es un ejercicio muy pensado para ustedes, para que de alguna manera entre las entidades que estuvieron pues que vinieron al taller puedan...